Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a seguir resolviendo el examen de funciones de una variable 1 del grado de matemáticas de la UNED correspondiente a la primera semana de febrero de 2018. Concretamente vamos a resolver el ejercicio 3, que vale 2 puntos, en el que se nos pide que calculemos el número de soluciones reales de una ecuación e elevado a x por x menos 1 igual a en función del valor del parámetro a, que será un número real. Hay varias maneras de enfocar este problema. Yo voy a hacer la que me parece más sencilla, y es la siguiente. Primero, voy a representar esta función, y voy a considerar también la función constante, igual a. La solución de esta ecuación es la intersección de ambas. Observando el comportamiento de los gráficos, podré dar una respuesta al problema, es decir, el número de soluciones de esta ecuación en relación al parámetro a. Vale, para representar esta función no tenemos gran problema, puesto que es una función de clase c infinito, es decir, es una función derivable con continuidad todas las veces que queramos. Voy a empezar, por ejemplo, estudiando su dominio. El dominio de esta primera función, obviamente, es toda la recta real. Luego voy a hacer su derivada. Su derivada también es muy fácil. Como veis, es el producto de dos. La derivada del primero, elevado a x, por el segundo sin derivar, más el primero elevado a x por la derivada del segundo, que es 1. Si sacamos e elevado a x factor común, pues tendríamos e elevado a x por x menos 1 más 1, es decir, e elevado a x por x. ¿De acuerdo? Bueno, ahora igual a 0, porque quiero sacar los puntos críticos de primera especie. Si igualo a 0, esta ecuación no tiene más solución que x igual a 0, ya que la exponencial es siempre estrictamente positiva. Vale, ¿ahora qué? Voy a hacer la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada de esta función. La derivada de la primera derivada en la expresión más sencilla posible. Bueno, como antes, se trata de un producto. Derivada del primero elevado a x por el segundo sin derivar, x, más el primero elevado a x por la derivada del segundo, que es 1. Bien, pues como en el caso anterior, saco elevado a x factor común y me queda esto. ¿Lo veis? Bien, en general se puede ver que la derivada enésima se puede poner como e elevado a x por x más n menos 1. Eso se podría demostrar, por ejemplo, por inducción. Por ejemplo, si hacemos y elevado a, bueno, la derivada de orden 0, que en realidad es la propia función, sustituimos aquí, quedaría x más 0 menos 1, es decir, e elevado a x por x menos 1, que como veis es la función original. Vale, ya tengo una expresión para todas las derivadas, ya tengo el primer punto que es crítico de primera especie y ahora, por ejemplo, lo sustituyo en la segunda derivada. ¿Qué pasaría si hiciera el valor de la segunda derivada en 0? Pues que quedaría e elevado a 0 por 0 más 1. Como elevado a 0 es 1, pues 1 por 1. 1, que es positivo, lo cual me dice que aquí la función tiene un mínimo. Bien, ahora voy a estudiar los ceros de la segunda derivada para ver la concavidad y convexidad. Por ejemplo, si esto fuera 0, está claro que no es por la contribución de elevado a x, sino por el polinomio x más 1. Así que si x más 1 es 0, deduzco que x es igual a menos 1. Y ya tengo un punto crítico de segunda especie. También es muy fácil comprobar lo siguiente. Si estudio el signo de la segunda derivada desde menos infinito hasta menos 1, me dará negativo, con lo cual la función será cóncava. Y si estudio desde 1 hasta más infinito, me dará positivo, con lo que la función será convexa. Es muy fácil, colocáis aquí un valor negativo, por ejemplo menos 2, más pequeño que menos 1, claro, y os da negativo, porque este no aporta signo, como he dicho antes, es estrictamente positivo.
y en el otro lado lo mismo. Si colocamos, por ejemplo, el 0, pues como veis, es un punto de intervalo menos 1 más infinito, y al colocarlo aquí el resultado final es positivo. Así que ya lo tenemos, cóncava y convexa. Bien. ¿Cómo quedaría aproximadamente la representación? Vale, ahora usando los puntos que he sacado, más relevantes, y algún otro que puedo ir poniendo, vamos a ver qué da. Por ejemplo, si pongo x igual a menos 1, ¿vale? Que es este. Sería e elevado a menos 1 por menos 1 menos 1, o sea, menos 2 partido e. Si pongo, por ejemplo, el 0, que es el punto crítico de primera especie, pues quedaría e elevado a 0 por 0 menos 1, es decir, quedaría menos 1. Si pongo, por ejemplo, el 1, es muy fácil de indicar por qué lo pongo, ¿lo veis? Porque va a salir 0. E elevado a 0 por 1 menos 1, que sería 1 por 0, que es 0. Y ahora me interesa también el comportamiento en los extremos. Veo que el dominio es todo R. Y voy a ver qué pasa, por ejemplo, cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito. Si hago el límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a x por x menos 1, trivialmente me da más infinito. Aquí no hay ni indeterminación ni nada que contar, porque esto sería infinito y esto también. Infinito por infinito, infinito, ¿vale? Y además con el signo más. Si hago el límite cuando x tiende a menos infinito, aquí sí que ya tengo un pequeño problema en cuanto a indeterminación, pero fácilmente salvable. Quedaría e elevado a menos infinito, que es 0, por más infinito. 0 por más infinito, indeterminación. Perdón, 0 por menos infinito, indeterminación. Pero también es muy fácil de salvar. Sencillamente, en lugar de ponerlo de esta forma, lo escribo como el límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a menos x por menos x menos 1. Como veis, es equivalente. ¿De acuerdo? Al considerar valores positivos en lugar de los negativos correspondientes, les cambio el signo a las variables. Bueno, pues ¿cuánto daría esto? Ahora lo expreso de esta forma, que es equivalente, o es exactamente igual, ya que e elevado a menos x en realidad es 1 partido e elevado a x, pues como digo, comparando estos dos infinitos, veo que este es de orden superior y por lo tanto sería 0. Eso ya me dice que tiene una asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Que al fin y al cabo eso es lo que yo he hecho al calcular estos dos límites. Bien, bueno, pues ya estamos en condiciones de dar una representación gráfica aproximada que nos va a servir precisamente para resolver esta cuestión. Cuando se cortan estas dos funciones, lo que equivale a cuándo hay o no hay solución y cuántas en esta ecuación. Bien, voy a dar un bosquejo de la gráfica. Veamos. He dicho que su dominio es todo R y voy a coger, por ejemplo, de entrada lo siguiente. Si pongo x igual a 0, he dicho que me daba menos 1. 0 menos 1, por ejemplo, aquí. Ya tengo un punto. 0 menos 1. Ese punto además es especialmente interesante porque, como habéis visto, corresponde al mínimo, que no sé si será global o local, que voy a ver ahora, ¿vale? Luego, en cuanto al 1, el 1 me dará 0, es decir, que cortará por aquí la función. Luego, el menos 1 me da menos 2 partido e, evidentemente es un poquito más que este valor, ¿vale? Menos 2 partido e, pues no sé, puedo ponerlo por ejemplo por aquí. ¿Qué tiene de interesante este punto? Pues es precisamente el punto de inflexión, ¿vale? El único punto de inflexión que aparece. Bien, aparte, por la propia expresión os daréis cuenta que si x es mayor que 1, la función es positiva. Me refiero, por supuesto, a esta parte, ¿no? A la función
igual a e elevado a x por x menos 1, la cual estoy representando. Bueno, pues, y si x es menor que 1 será negativa, más que nada porque, como he dicho antes, el signo lo aporta el polinomio. Así que podemos decir que si la considero de aquí a la izquierda, la recta x igual a 1, quedará por debajo del eje, y aquí quedará por encima. Como aparte sé que tiene una asíntota horizontal por la izquierda, cuando x tiende a menos infinito, hemos visto que me da 0, pues tendrá que venir pues más o menos así. ¿Lo veis? Tendrá que hacer la inflexión aquí, pasar por el 0 y luego ya dispararse. Aproximadamente esa es la gráfica. Bien, veréis ahora fácilmente que si pongo, por ejemplo, igual a, lo que obtengo es una recta horizontal, gráficamente, ¿vale? Ya que la y es constante. Por ejemplo, si pusiera una y igual a aquí debajo, no habría corte. ¿Y eso cómo lo represento? ¿O cómo lo indico analíticamente? Muy sencillo. Fijaos bien, si a es estrictamente menor que menos 1, que es el valor del recorrido, que aparece aquí, ¿vale? Entonces no hay solución. Si a está comprendido entre menos 1 y 0, estrictamente, bueno, voy a poner por ejemplo, si a es igual a menos 1, hay una única solución. ¿Os dais cuenta por qué? ¿No? Porque si a es igual a 1, entonces coincide con la tangente, ¿no? Que es horizontal, porque, como veis, es el mínimo, que aquí se deduce también por la propia gráfica, y lo he dicho antes, que es absoluto, ¿vale? O sea, que si a es igual a menos 1, entonces solamente hay una solución. Y si a es mayor que menos 1, menor que 0, hay dos soluciones. ¿Lo veis? Porque es la que he dibujado antes. Aparece aquí y corta dos veces a la gráfica. Bueno, cada vez se alejará más una de la otra porque, como veis, se va pareciendo cada vez más la gráfica al eje de las abscisas. Eso es el sentido de la asíntota horizontal. Pues como digo, se va pareciendo cada vez más y entonces una estará más alejada de la otra, pero habrá dos. Y luego, en el caso de que a sea igual a 0, será justamente el eje de abscisas. ¿Vale? No vuelve a ser cortado, porque si volviera a ser cortado por la gráfica, el eje de abscisas, ocurriría que la función daría 0 en algún punto más. O sea, esto igual a 0. Pero es muy fácil ver que solamente va a dar en 1, ¿no? Bien, en ese caso habría una única solución. ¿Lo veis? Que es justamente el punto 1, que es lo más trivial que sale al hacer esto, ya que como veis en este producto solamente esta parte puede ser 0 y se deduce inmediatamente que x es igual a 1. Y por último, si a fuera mayor que 0, habría una única solución. Y eso gráficamente también se ve muy bien, porque si hacemos igual a a aquí arriba, al cortar, cortará solo una vez. Esto terminaría el problema.